Cela quería la pasta, pero no tenía libro. Entiendo. Y apareció el libro de mi madre. Lo utilizaron. Efectivamente, lo cortan en trocitos, quitan cualquier hierro político y además lo desfiguran completamente, utilizan personajes, utilizan citas. Mi madre había hecho un enorme trabajo de investigación y documentación a lo largo de los 4 o 5 años que estuvo escribiéndolo, y utilizan todo esto. No sé si había un local donde venían tal cosa en tal calle en esos años, pues mi madre lo buscaba, lo ponía, lo comprobaba y lo escribía. Ellos solo copiaban lo de mi madre y lo ponían. Era mucho más rápido. Claro. Entonces empezamos a ver lo que esconde el libro. Cela se muere poco después de declarar, y cuando se muere Cela, el único imputado que sigue es Raragost, editor del Planeta. Cuando Cela se muere, yo ya tenía una impresión, pero nada sólido. Fue a lo largo de los años, esto duró a día de hoy hace 30 años. En su momento fueron 20 años de trámite sin llegar a juicio, porque se muere Lara y se archiva todo sin juicio, porque no se puede enjuiciar a un cadáver, salvo que Entiendo. quieran enjuiciar ahora a mi madre, que empezaron a intentarlo hace unos días. Es bastante surrealista todo. Entonces, Cela escribe la novela, la manda a Planeta, pero en el interín resulta que primero estaba escribiéndola en Guadalajara. Sé, porque así me lo dijo personalmente, quien fue su secretario, Gaspar Sánchez Salas, que escribió este libro. Gaspar Sánchez Salas, Cela, Sí, el hombre a quien vi llorar. el secretario de Cela, el personal, y me decía que cuando empezaban a hablar del premio Planeta, lo echaban de la habitación, de la biblioteca, de la sala, de donde estuvieran, y que él no había podido ni escuchar de lejos nada, no sabía nada de nada de esto. Pero también tenemos otro colaborador muy cercano de Cela, que es Marisa Pascual, que era la bibliotecaria de la fundación de Cela y tenía una relación muy cercana con él. Incluso Cela le prologó algún libro, y sí que se refiere, doña Marisa, que efectivamente Cela a ella le reconoció que era cierta la historia del plagio. Esto llegó a los medios y se publicó en los medios. Yo hablé personalmente con Marisa y me lo confirmó en varias ocasiones. Entonces empezamos a ver que hay cosas, pero seguimos con la puerta tapiada, en la puerta de los juzgados. No conseguimos nada. Cuando hemos ganado el recurso de amparo, cuando ya no nos pueden seguir acusando de calumnias porque hemos sido absueltos en las dos instancias, y cuando ganamos el recurso de amparo y ordena la reapertura, pues evidentemente volvemos a poder hablar del asunto, pese al auto de la Audiencia Provincial que nos amenazaba. Ahora ha sido el Constitucional quien dice que hay que reabrirlo en trámite de instrucción. Hay secreto de actuaciones, pero como no había más actuaciones que las quedan y en las actuaciones no había periciales literarias, pudimos hablar de esto. Hubo dos momentos en la tramitación del juicio que fueron muy importantes para nosotros, porque estos juicios son comunes. Lo que le pasó a mi madre me consta porque he tenido muchos otros clientes que han sido plagiados por autores consagrados. En casi todos los casos achacaban el editor de la Planeta y los leí y había, pero ninguno se atrevió, porque el juicio de mi madre contra el Planeta no fue bueno para la literatura. Consiguió amedrentar a los escritores plagiados. ¿Y por qué? Presentamos la querella en La Coruña y entonces los medios informaron con una nota brevísima, breve no, brevísima, y nada más. Y algún periodista me llamaba para pedirme una copia del libro de mi madre. Yo le mandaba por mensajería un CD, un disco óptico con la novela que no estaba publicada. Y entonces un día estoy en casa de mi madre, suena el teléfono, mi madre lo coge y me lo pasa. Me dice: es un periodista. Yo cojo el teléfono y no era un simple periodista. Era Eduardo Sotillos en directo para El Ojo Crítico.
que era el programa de literatura más importante de la radio-televisión española. Era un programa de radio, el Ojo Crítico, y me llama Eduardo Sotillos y me mantiene en antena como una hora hablando de esto. Y claro, para mí fue una cosa extraña, porque ¿cómo alguien como Eduardo Sotillos cree que puede ser cierto que una maestra de provincias fue plagiada por un premio Nobel? Nadie lo cree, yo tampoco. ¿Por qué lo creyó? Nunca lo supe, yo con Eduardo Sotillos no volví a hablar. Tenía información privilegiada, seguramente. En una cinta de cassette que la tengo, pero no puedo reproducirla porque no encuentro aparatos reproductores. Pero en cualquier caso, pues no es duda eso. Bueno, realmente es que no lo entendí nunca. ¿A qué se debió que Eduardo Sotillos me dé una hora de audiencia en programa de máxima audiencia hablando de esto, de lo que apenas había salido nada? Supongo que habría sido porque se habría hecho con alguna de las copias que yo envié a periodistas. Pero aún así, ¿Eduardo Sotillos va a leer cada tontería que le mande? No lo creo. Entonces, ¿por qué lo leyó? Mi impresión, no hay ninguna seguridad, es que todos sabíamos que había algo raro en el Premio Planeta del 94, pero Sotillos sabía mucho más. Una pregunta, Jesús. Cuando el juicio se reabre, ¿no? Cuando ya ustedes lo exhiben por injurias y calumnias, ¿ustedes continúan con el proceso judicial? ¿Y qué sucede con ese proceso judicial? Ahí estábamos. Entonces, en primer lugar, la intervención de Eduardo Sotillos es mucho antes, al principio de los tiempos, cuando presentamos en La Coruña. Pero después hay otro momento extrañísimo también. Estaba en mi despacho por la tarde y de repente empiezan a llamar, pero un montón, seguidos, en esa misma tarde, todos. No hubo nadie por la mañana ni nadie al día siguiente. Fue en una tarde me llamaron un montón de medios internacionales muy importantes, varios Times de varios países, Le Figaro, Le Monde, un montón, para hablar de esto, sin ninguna razón. De repente me llama todo el mundo porque sí. Y entonces yo les atiendo a todos, por supuesto. Y al día siguiente pues sacan en Europa y en el mundo un montón de información sobre esto, de información de periódicos distintos. Eso significó que en España, al día siguiente de haber salido en todo el mundo, tengan que darle también entrada a esta noticia y tengan que hablar de ello. ¿Por qué? Porque están hablando en todo el mundo. Lo mismo que te pasa a ti con este programa. ¿Cómo es posible que en España nadie haya hecho este programa? Es que hay muchos premios Nobel que hayan sido sentados en el banquillo como autores de plagio. No lo creo. Bien, pues entonces tampoco tendrían... Y se había muerto el asunto allí. Si no hay una noticia periodística, si la prensa, los medios de comunicación no llegan al público con esto, se acaba el asunto. No hay nada que podamos hacer. Y eso es lo que le pasa a todos. Nosotros tuvimos esos dos momentos de suerte extraordinarios que nos permitieron seguir vivos en el asunto. El primero, no entiendo por qué Eduardo Sotillos nos dio esa relevancia, se lo agradezco inmensamente. Y segundo, cómo es que salen todos los medios internacionales esa misma tarde, tienen todos ese interés, incomprensible para mí también, y gracias a eso tuvieron que afrontar la noticia y hacer lo posible en el juzgado para afrontar la situación. La situación era que efectivamente el poder cultural español encarnado por Editorial Planeta, por la mano de Francisco Franco, vamos a ver, Lara Hernández, el fundador del grupo, era un teniente de la Legión falangista en la guerra civil que acabó en Barcelona. Venía del seminario, había sido seminarista y después se convirtió en oficial de la Legión y en falangista. En Barcelona, como oficial de la Legión, conoció a quien fue su mujer, la señora Bosch, que era una ídola muy importante de Barcelona. Aprovechando su condición falangista, se acercó mucho a Franco y Franco puso en sus manos el mundo de la cultura hasta el punto que informaba a Franco semanalmente o con la asiduidad que él mismo la ponía, iba al Pardo y entraba y hablaba con Franco. Eran 4 personas y sus nietos, no hay más, es decir,
y le informaba de la situación cultural en España, lo que iban a hacer. Fue muy conocido el episodio de José María Gironella con La sombra del ciprés es alargado, donde cuenta la preguerra civil, que era muy curioso que Franco consistiese en que se publicase, y consiguió a la que se publicase, presentándolo como beneficioso para el régimen. Y entonces este factotum cultural del franquismo es quien está aquí en el fondo de la cuestión y quien ha sido objeto de protección por todos los juzgados y tribunales en los que estos asuntos han sido tratados, no solo el nuestro. Bien, ¿por qué? Porque la corrupción judicial en España responde a ese inicio de la sociedad española tras la guerra civil. Hay un faste con muchas ramas, cada una va a un sector y entre todas los dominan todos. Falta algo, que es el haz de ramas del faste está unido, porque si no es unas ramas desparramadas, es un tronco unido por unas ataduras que una se llama ejército y otra poder judicial. Ahora, Jesús, ¿qué ocurre entonces con el juicio al final? Al morir, porque Camilo José Cela muere, creo que Lara muere. El juicio tiene, el Poder Judicial español tiene que dar la cara. ¿Por qué? Porque ha salido publicado en todo el mundo. Y entonces se ve obligado a no decir no al lugar, déjalo, archívalo y olvídate y muérete, que sería lo procedente. En este caso tuvieron que hacer el paripé. Y el paripé llegó hasta que consiguieron alargar todo, hasta que se murieron los dos imputados y se archivaron las actuaciones. Claro, claro. Porque no puedes, insisto, juzgar a alguien que está muerto. ¿Y usted actualmente podría hacer alguna acción legal contra Editorial Planeta o definitivamente este tema desde un punto de vista jurídico ya no es posible? El punto de vista jurídico es el siguiente. Cualquiera puede interponer cualquier acción legal contra cualquiera. Tendrá que responder de las consecuencias perjudiciales e injustas que haya sufrido la persona tan vilmente acusada, si es que no fuese cierto. En mi caso, la verdad te comentaba que preferiría ir al dentista y que me opere de 15 muelas sin anestesia que volver a pasar estos 20. Pero sí, efectivamente, creo más que posible que se pudiese volver a actuar penalmente por estos mismos hechos, dado que, y no es seguro lo que te digo, no lo estoy seguro, pero recuerdo que Planeta siempre publicaba las obras completas premiadas con el premio Planeta. Si lo sigue haciendo y allí está la Cruz de San Andrés, tendríamos la oportunidad de volver a querellarlos, porque una cosa es que el tiempo de duración de la propiedad intelectual de como derecho, que dura muchos años después de la muerte del autor, y otra cosa es la caducidad o la prescripción de los delitos, que impiden perseguir un delito de propiedad intelectual tras 5 años de cometido, pero si se vuelve a cometer ese mismo delito se continúa dentro del tiempo de la protección. Ahora una pregunta, ¿en algún momento Editorial Planeta o Camilo José Cela trató de acercarse a su madre para llegar a un arreglo económico, tratar de solventar esta manera fuera de los juzgados? Sí y no, porque pasó dentro del edificio de los juzgados, pero no en un trámite judicial. Cuando ganamos el recurso, Amparo ordena la reapertura. Hubo un cierto momento, pero es que son 30 años, me flaguea un poco la memoria. Hubo un momento, no recuerdo exactamente ahora, donde estaba claro que íbamos a poder continuar con la tramitación del asunto, y entonces el abogado de Planeta, dentro del edificio de los juzgados, a la salida del juzgado de instrucción, antes de las escaleras, en un hall que hay allí, me ofreció 50 millones de pesetas, dando por hecho que iba a aceptarlo. Pero yo iba con las instrucciones de mi madre. Las instrucciones de mi madre eran francamente curiosas. Ella estaba dispuesta a dejar las acciones penales a cambio de un café, pero no estaba dispuesta a hacerlo a cambio de 50 millones de pesetas. Que son como 300.000 euros, ¿no? Y entonces, su mamá no aceptó. No, mi madre lo que quería era el reconocimiento de que su vida había sido caricaturizada por Cela indebidamente, y que además
que la autora de la obra original era ella. Con ese reconocimiento no quería dinero. Si le invitan a tomar un café y lo reconocen verbalmente y tampoco trasciende de esa mesa donde estamos tomando café, también hubiese dejado las acciones penales. Fue una chulería de Planeta Azul. ¿Por qué? Porque pueden, ¿no has visto? Pueden hacerlo y lo hacen. Es el poder. No se tiene si no se ejercita. Ahora, usted tuvo la oportunidad incluso de preguntarle este tema en el juicio, en audiencia, a Camilo José Cela. ¿Él alguna vez reconoció el plagio? Fue muy curioso la declaración de Cela, la declaración judicial, tuvo lugar en la fase de instrucción. Estaba Cela mayor y mal, se veía ya enfermo, cansado y muy grueso. Y te recuerdo que fui con su abogado Jorge Trías y Cela lo sentamos en una silla con ruedas, un sillón donde pudiese estar más cómodo. La silla era giratoria y a la vez tenía ruedas. Cuando yo le preguntaba, se tenía que girar para mirarme y su abogado lo volvía a girar para que me mirase. Y decía a su abogado que no iba a contestar. Yo volvía a preguntarle, Cela volvía a querer contestarme y era su abogado quien volvía a decir que no iba a contestar a ninguna pregunta. La tercera vez que le hice la misma pregunta, consistente en que si en la Cruz de San Andrés está usted contando una historia de utilización de un libro ajeno para fabricar, no es una creación literaria, es una fabricación de un objeto, para fabricar este objeto literario, la última de las veces se giró por completo y tuvo que hacer fuerza con las dos manos, José Frías, para volver a ponérmelo de manera que no me contestase. Se veía que tenía ganas de contestar. Eso a mí me impactó profundamente y me hizo revisar mis convicciones sobre este asunto y llegué a una conclusión al cabo de los años bien distinta de la que tenía al principio. Mi convicción en estos momentos plena es que Cela fue otra víctima